rinitis alérgica. Esta va a referirse a un estado inflamatorio de la mucosa nasal, como podemos ver en imagen, ocasionada por una reacción mediada por inmunocomplejos del IgG, ¿no? Que clínicamente se va a manifestar con rinorrea, prurito, estornudos y obstrucción nasal, que son los síntomas más predisponentes de esta patología. ¿Y el prurito dónde es? Doctora. ¿El prurito dónde es? El prurito en la mucosa nasal, doctor. A nivel de lo que es la mucosa nasal, doctor. Bueno, principalmente prurito nasal, pero puede haber prurito de ojos, de oídos, de garganta también. Entonces, bueno, sí, que lo especifiques, ¿ya? Por el hecho de que también se produce algún tipo de conjuntivitis. Pero por eso, pues tienes que poner ahí prurito. En primer término nasal, pero el paciente dice, me pica la nariz, pero también la garganta y también los oídos. O otro dice, no, a mí me pica la nariz y los ojos. Ya, seguimos. Ya, doctor, está bien. Bueno, esta va a ser la causa más común de congestión nasal crónica en la etapa pediátrica, ¿no? Bueno, tenemos la clasificación de rinitis alérgica como estacional y perenne. Y, por ejemplo, el estacional se va a incrementar durante algunas estaciones, dependiendo de la polinización de las plantas a las cuales el paciente es alérgico, ¿no? Esta puede ser de otoño-invierno, por ejemplo. La alergia perenne va a tener 3 síntomas principales: estornudo, rinorrea y obstrucción nasal. Y el alérgeno más común es el polvo de la casa, ¿no? Bueno, vamos a tener la clasificación de rinitis alérgica como síntomas intermitentes, con síntomas persistentes, leve o de moderado a grave. Ya. Los síntomas intermitentes va a haber menores de 4 días por semana y menores de 4 semanas, ¿no? Y luego tenemos los que van a ser de moderado a grave. Y bueno, de síntomas intermitentes podemos pasar a lo que es algo más leve, ¿no? Que es un sueño normal, actividades diarias normales que el paciente puede realizar, sus actividades laborales y escolares también van a ser normales y sin síntomas problemáticos. Y ya también cuando tenemos síntomas persistentes van a ser mayor de 4 días por semana y mayores a 4 semanas, a diferencia de los intermitentes. Y en cambio, cuando tenemos una moderada grave, ya el paciente tiene un disconfort en lo que es el sueño, ¿no? Ya no va a tener ese sueño normal que una persona tiene y va a haber un impedimento de las actividades cotidianas, ¿no? O de las actividades laborales o escolares, ¿no? En edad de escolares, por ejemplo. Y estos ya se van a tornar problemáticos, ¿no? Que no te dejan hacer las actividades normales. Bueno, la epidemiología se considera como la de mayor prevalencia entre las enfermedades de causa tópica y se va a presentar de 10 a 25% de la población y mayormente en niños que en adultos. Y de un 60 a 90% los pacientes asmáticos van a presentar lo que es una rinitis, ¿no? Y de 20 a 40% de los pacientes con rinitis desarrollan con el tiempo lo que es el asma. Bueno, ¿cómo se va a producir esta rinitis alérgica? Va a iniciar en los primeros años de vida. Luego, los factores que van a influir en que se produzca esta va a ser genético, primero por la producción anormal de lo que son la inmunoglobulina E, y ambientales, que es, por ejemplo, la exposición a alérgenos, ¿no? Que es lo más común. Los factores de riesgo que van a presentar estos pacientes va a ser, por ejemplo, familiares que tengan algún tipo de alergia condescendiente de mamá o papá, personales, que pueda tener una dermatitis atópica o también asma, y medioambientales, que pueden ser los alérgenos que tenemos a los ácaros, las mascotas, los insectos, hongos o el polen mismo de las plantas. Y los contaminantes, que pueden ser el tabaquismo, polvo, gases,
Y otros que, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que los niños a veces les damos juguetes o peluches, que estos pueden hacer algún tipo de rinitis o a la humedad misma del ambiente. La fisiopatología de esta va a ser que los alérgenos van a ser captados por células presentadoras de antígeno y estas son presentadas al sistema de linfocitos inmunoreguladores como son el TH2 y va a estimular a los linfocitos B y a través de las células plasmáticas van a producir respuestas de anticuerpos a la inmunoglobulina E. Y ellas van a sensibilizar por una afinidad de receptores a los mastocitos, basófilos y eosinófilos. O sea, van a despertarlos a ellos, ¿no? Para hacer esta reacción. Y la reexposición a los alérgenos hace que estas células liberen mediadores, ¿no? Preformados como la histamina, elastasas, serotoninas, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, que tienen acción sobre los vasos y glándulas secretoras, ¿no? Que estos van a hacer un tipo de vasoconstricción. Y estos van a ocasionar edema, congestión, estornudos y el prurito, ¿no? Que se produce como síntomas principales. El cuadro clínico, vamos a tener lo que es una rinorrea acuosa constante, el prurito nasal en ojos, oídos, faringe, los estornudos, una respiración bucal, ya que tenemos molestia a nivel nasal, ¿no? Se puede presentar ronquidos, alteraciones del sueño cuando ya son severas, ¿no? Los síntomas, irritabilidad, ¿no? Porque ya es un problema de salud, alteraciones auditivas, del gusto, una cefalea que va a ser a nivel frontal y también se puede presentar con una litosis. En los hallazgos físicos vamos a tener lo que es un edema palpebral, como se puede ver en la imagen, ojeras, pigmentación violácea palpebral, ¿no? Esto más que todo porque ya tienes una molestia y, por ejemplo, ya no puedes realizar tus actividades como dormir tranquilamente, entonces te desvelas y se produce este tipo de hallazgo físico. Líneas de Denny y Morgan positivas, ahorita les explico, la hiperemia, congestión conjuntival también se va a presentar. Tenemos lo que es la hipertrofia de los cornetes, que pueden ser unilaterales o bilaterales, el lagrimeo, que se va a presentar con lo que es un marcado ojo rojo, facies adenoidea, el paladar ojival, como se puede ver acá, ¿no? En la imagen del niño, y prognatismo maxilar, ¿no? Y escurrimiento mucoide en faringe posterior. Las líneas de Denny, por ejemplo, es un pliegue infraorbitario, ¿no? Son arrugas más o menos acentuadas que van a aparecer debajo del párpado inferior, ¿no? También, por ejemplo, en esta imagen de la chica, se puede presentar esas líneas de Denny, ¿no? Como signo. El diagnóstico va a ser más que todo siguiendo los pasos de siempre, que tenemos una historia clínica y vamos a tener ese tipo de anamnesis donde vamos a preguntar, ¿no? Si tiene alguna relación genético-ambiental la paciente, o sea, si tiene carga familiar que presenten alergias o ambientales, ¿no? Si ha notado de que algún tipo de sustancia o el cambio de estacional le produce este tipo de alergias, ¿no? Y los signos y síntomas que el paciente va a presentar. Y a la exploración física, todos los hallazgos anteriores que se explicaron, y podemos, por ejemplo, en ayudas para el diagnóstico, tener pruebas cutáneas de inmunoglobulina en sangre, citología del moco nasal, o una endoscopia o una imagenología, ¿no? Cuando ya no lo diagnostiques por simple anamnesis, ¿no?
Bueno, por ejemplo, en las pruebas cutáneas se va a exponer la mayor cantidad de alérgenos del ambiente en donde vive el paciente, ¿no? Y al contacto con los mastocitos de la piel, de manera que si ellos han sido sensibilizados por una inmunoglobulina E, va a dar una respuesta inflamatoria local, ¿no? Y, por ejemplo, la inmunoglobulina E en sangre va a estar aumentada en mayor rango, en un 60% en lo que son las rinitis o asma. Pero es menos confiable y no es muy específica, ¿no? Bueno, tenemos lo que es la citología de moco nasal, que esta va a consistir en el recuento de células sanguíneas en el moco nasal y va a ayudar a diferenciar la forma alérgica por la presencia aumentada de eosinófilos, que esto es lo más resaltante, ¿no? La presencia de lo que son los eosinófilos. Y en caso de una sinusitis asociada, va a haber un aumento ya también de lo que son los polimorfonucleares. En estudios de imagen, como la endoscopía, va a permitir visualizar estructuras internas de la nariz, senos paranasales, el grado de inflamación que éstas están pudiendo tener y las alteraciones anatómicas que están pudiendo generarse, ¿no? Y a la imagenología, ya también, por ejemplo, en radiografías con vista frontal y lateral y TOMS, nos permite visualizar estructuras de la nariz y senos paranasales, ¿no? El tratamiento más que todo es preventivo. Vamos a tener que hacer un control ambiental y evitar este tipo de alérgenos, ¿no? Que nos están produciendo este tipo de rinitis o alergia. Entonces, no estar en contacto con ellos, ¿no? Porque es lo que más hace que se presente esta. Y en lo que es farmacológicamente, tenemos a los antihistamínicos que no se usan sedantes y pueden ser de nueva generación. Y esteroideos también se pueden usar como la budesonida, mometasona, la fluticasona y la beclometasona. Y tenemos descongestionantes para los síntomas, para aliviar los síntomas más que todo. Podemos usar derivados de catecolaminas o imidazol y los antileucotrienos como el montelukast, sulfilucas o pranlucas, pero esto no es muy común de usar, ¿no? Y anticolinérgicos también que también pueden bajar el nivel de sintomatología, que es el bromorodipatropio. Y en casos, cuando ya no, digamos, no hay mucho avance con el tratamiento farmacológico, podemos usar lo que es la inmunoterapia. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien. A ver, tus preguntas, ¿cuáles son? Déjame la última imagen que pusiste, el de tratamiento. Aquí, doctor. Y a ver, ¿cuáles son las preguntas que has preparado? Ya, doctor. ¿Presento las preguntas o leo? Léelas. Ay, me leo un poquito. Ya, a ver, ya, a ver, por ejemplo, un método laboratorial de diagnóstico para la rinitis alérgica es. A ver, ¿qué dice Ivana Pasa? La inmunoglobulina E, la específica, doctor. Sí, ¿Pero qué? ¿En moco? ¿En sangre? ¿Dónde? En sangre estoy. Ya, ¿qué dice Roylid? Doctora, en sangre puede ser también. Puede ser, ¿cuál es mejor? ¿Pedir en sangre o en moco? No, en lo que es de nasal, de esta de aquí. Tu imagen, déjala donde te hemos dicho y tú hablas. Se supone que tú dominas en la el tema, citología no de moco buscando. nasal, doctora. Ese es mejor. En citología de moco nasal. Ya, ¿cuál es tu siguiente pregunta? La eosinofilia puede estar presente en. A ver, ¿qué dice Obed Arango? ¿Cómo es la pregunta? A ver. Sí, doctora, sí escuché. En La la rinitis eosinofilia puede alérgica, estar presente en otitis media, rinitis alérgica o en laberintitis. en la rinitis alérgica.
A ver, ¿cuál es la pregunta? Otra vez no la entendí bien. La eosinofilia puede estar presente en otitis media, rinitis alérgicas o laberintitis. Doctora, en Sí, la rinitis alérgica. ya, muy bien. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. ¿En qué zona de las fosas nasales se produce la mayor reacción de rinitis? A nivel del tabique nasal, a nivel de los cornetes, en el suelo de las fosas nasales, a nivel del meato inferior. ¿Qué dice Villacresis Xiosmi? A nivel de los cornetes. Cornetes nasales. ¿Ya está bien? Sí, Rubí? doctora. Sí, a nivel de los cornetes, porque ahí va a haber mayor expansión de mucosa nasal, ¿no? Ya. ¿Qué pasa a nivel de los cornetes, Roylit? A nivel de los cornetes, doctora, es donde se va a producir la rinitis alérgica porque va a haber mayor congestión de lo que son los alérgenos, ¿no? Y van a hacer, van a producir lo que es la fisiopatología de esta, ¿no? Que va a producirse mayor de factores de inflamación, ¿no? Y se A ver, produce vuelve a leer la pregunta. mm, esta pregunta, doctora. Sí. ¿En qué zona de las fosas nasales se produce la mayor reacción de rinitis? Rinitis. A nivel del tabique nasal, de los cornetes, suelo de las fosas nasales, a nivel del meato inferior. Ya, rinitis alérgica, ¿no? Ya, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes exploraciones complementarias es más eficaz para diagnosticar y clasificar la rinitis alérgica? Tenemos a la rinoscopía anterior, pruebas de alergia, citología nasal o tomografía coronal de senos paranasales. A ver qué dice Isabel Aguilar. Doctora, buenas tardes. La citología nasal, en realidad todas las pruebas pueden ser útiles, pero menciona mi compañera que la citología nasal es la que nos va a ayudar más a clasificar la rinitis alérgica. ¿Qué dice Roylit? Sí, doctora, porque ahí es donde nos ayuda más que todas las pruebas, porque nos va a dar si hay eosinofilia o algún tipo de neutrofilia. Como la pregunta dice de exámenes auxiliares o de examen en general. Exploraciones complementarias, doctora. Ya, bien. Siguiente pregunta. ¿Qué proceso se asocia más frecuentemente con la rinitis? Tenemos a lo que es el asma bronquial, fibromialgia, sinusitis o síndrome de astenia crónica. A ver qué dice Alison y Chiapasa. Doctora, buenas tardes. Mi compañera mencionó que el que se asociaba más era lo que era el asma bronquial con lo que es la rinitis. Perfecto. Ya. Muy bien, siguiente pregunta. Ya. Por ejemplo, tenemos acá una mujer de 32 años, residente de Lima, que desde hace 4 años presenta síntomas de picor nasal con estornudos, hidrorrea, picor ocular, muchos días en los meses de otoño e invierno. ¿Cuál cree usted que sea la causa de rinitis? ¿Rinitis vírica, rinitis bacteriana de repetición, rinitis alérgica o rinitis crónica infecciosa? ¿Qué dice Alexandra Góngora? ¿Alexandra está? No está. Faltó. Buenas tardes, doctora. Doctora, disculpe, me llamó. Tengo el audio un poco atrasado, creo. El audio atrasado, ¿cómo es eso? A ver, repítele la pregunta entonces. Mujer de 32 años, residente de Lima, que desde hace 4 años presenta síntomas de picor nasal, estornudos, hidrorrea y picor ocular muchos días en los meses de otoño, en los meses de otoño e invierno. ¿Cuál cree usted que sea la causa de rinitis? ¿Rinitis vírica, rinitis bacteriana de repetición, rinitis alérgica o una sinusitis crónica infecciosa? ¿Puede ser una rinitis alérgica?
quizá por la estación del año, porque está pasando de otoño a invierno. Ya, ¿y qué tipo de rinitis de las que ha mencionado tu compañera tendría? Rinitis alérgica puede ser, doctora. Ya, pues pero ella ha hablado de 4 tipos de rinitis. ¿Cuál de las 4? Rinitis alérgica, doctor. Por eso, corazón, ha hablado de 4 tipos de rinitis alérgica. Las 4 son rinitis alérgica. ¿Cuál de las 4? Estacional, doctora. Ya, muy bien. Siguiente pregunta, Roylith. Ya. ¿Qué diferencia hay entre la rinitis alérgica y un resfriado? Ya, ¿qué dice Augusto? Eso lo hice como pregunta, no con Augusto García. Doctora, ¿qué diferencia hay entre la rinitis alérgica y el resfriado? El resfriado puede tener síntomas variados, ¿no? En cambio, la rinitis alérgica se caracteriza por lo que es la rinorrea, el prurito nasal, estornudos y obstrucción nasal. Y ahora, una característica de la rinitis alérgica es que se asocia mucho a asma, el resfriado, pues. Y también que la rinitis alérgica puede empezar se da comúnmente en niños. ¿Qué dice Roylith? Sí, doctora, pero lo podemos diferenciar también porque una rinitis alérgica se torna más crónica y en cambio un resfriado va a tener su proceso nada más una semana, ¿no? Y ya terminan los síntomas. Sí. Claro, por el curso de la enfermedad también, pues podemos diferenciarlo. Ya, por el curso de la enfermedad, por la etiología. ¿Cuál es la etiología de cada uno de ellos? La rinitis, bueno, la etiología puede ser genética o puede ser por alérgenos, ¿no? En cambio, el resfriado, pues pueden ser infecciones virales. Ya. Siempre que hablen de rinitis, pónganle apellido. Rinitis alérgica, rinitis ocena, ya hemos visto, rinitis vasomotora. En fin, hay muchos tipos de rinitis. Rinitis solo significa proceso inflamatorio de la nariz, ¿ya? Entonces pónganle siempre el apellido. ¿Qué más? A ver, hemos hablado de etiología, ¿qué más? ¿Otra diferencia? Evolución, ¿otra? Roylith, ¿qué más? Doctora, pensé que no me estaba preguntando. No le entendí la pregunta, doctora. Tú misma has hecho la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre resfrío y rinitis alérgica? Entonces, más ordenadamente, a ver, por la etiología. Los síntomas. Bueno, etiología, luego tenemos por el tiempo de la enfermedad, ¿no? Luego también por los síntomas. ¿Cuáles son? Los síntomas más comunes de la rinitis alérgica son picor nasal, conjuntivitis, mucosidad acuosa, ¿no? ¿Y del otro? En cambio de un resfriado, tenemos lo que es malestar general, dolor de cabeza, estornudos. También se puede presentar con picor nasal, pero no es muy común. Ya, pero básicamente los signos inflamatorios agudos, ¿no? Que sería eso, malestar, fiebre, que se suman y que no lo tiene la rinitis alérgica, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, ahora en cuanto al tratamiento, ahí está tu cuadro de tratamiento. Entonces, el tratamiento preventivo, perfecto, evitar los alergenos. En cuanto al uso de antihistamínicos, me pones ahí, no sedantes de nueva generación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a ver, o sea, eso quiere decir, doctora, que los antihistamínicos van a ser locales nada más para el momento que está presentando los síntomas. En cambio, hay antihistamínicos que son más prolongados. Y en ese caso, o sea, no se usa eso. ¿Qué dice, a ver, Abigail Lamao referente a los antihistamínicos?
¿Está Abigail? O Abigail. No está, faltó. A Doctorita, ver. sí, disculpe, sí estoy, doctorita. Pero háblame, pues responde, hija. ¿Cuál es la respuesta? Abigail, estamos esperando la respuesta. Sí, doctorita. Me pregunto, que de los antihistamínicos, ¿verdad, doctorita? Sí. A ver, ¿quién ha levantado la mano que no vi el nombre? A ver, diga, por favor, hable. Yo, doctorita. Muy bien, Yamir. La diferencia, doctorita, en estos casos vendrían a ser los antihistamínicos de segunda generación, en el cual estos no van a cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y por lo cual no van a producir sedación al paciente. Dentro de estas tenemos lo que viene a ser la cetiricina, la levocetiricina, la loratadina, ¿no? Y también lo que es el metabolito, la desloratadina, ¿no? Que sería indicada en estos pacientes, sobre todo. Ya. Muy bien, entonces, para ahí aclarar, Roylit, se supone que tú lo estás poniendo, tú debes dominar eso, ¿ya? En cuanto a los antihistamínicos, existen como en todo, ¿no? Los primeros que aparecieron, los primeros que se han usado, que le llaman de primera generación. Entre ellos la clorfenamina, por ejemplo, pero el inconveniente que tiene es que cruza barrera hematoencefálica y produce sedación, produce un poco de somnolencia. Por eso es que está contraindicado en personas que tienen que trabajar manejando, por ejemplo, porque se duermen y se accidentan y se matan, ¿no es cierto? Entonces, han surgido después y, por ejemplo, de la clorfenamina, para lograr un efecto antihistamínico como tal, debe tomarse cada 8 horas. Entonces, el paciente está sedado, dormido permanentemente. Entonces, han surgido otros medicamentos, como ha mencionado Yamir, ¿por tu apellido cuál es? Chacón, doctorita. Chacón, ¿dónde está aquí Chacón? Ya. Entonces, la cetiricina, la loratadina, que son los de segunda generación, que tienen menos efectos sedantes. Y ahora los últimos, como ha mencionado la desloratadina, etcétera, de mayor actualización, que producen menor sedación todavía y aparentemente mayor actividad antihistamínica. En vez de tomar cada 8 horas, hay que tomarla cada 24, porque su acción incluso lo refieren que son 27 horas. Entonces, lo recomendable sería ese tipo de antihistamínico, a menos que ustedes lo quieran tener dormido al paciente o sin trabajar, ¿no? Muy bien, ahora me has puesto ahí esteroides, budesonida, mometasona, fluticasona, beclometasona. ¿Cómo las uso? ¿Cómo las doy? ¿Qué hago con los esteroides? ¿En qué caso lo uso, Roylit? Ya, doctora. Por ejemplo, se utiliza cuando ya hay algún tipo de dificultad para respirar, ¿no? O, por ejemplo, una tos ocasionada por esta, ¿no? Entonces, estos te ayudan como... ¿Por esta qué? A ver, dificultad para respirar, producida la tos por esta, no entiendo. Va a haber algunos síntomas ya más crónicos, como por ejemplo que esta rinitis alérgica te pueda producir con el tiempo un tipo de dificultad respiratoria, ¿no? Que te pueda llevar a emergencias. Entonces podemos usar lo que son esteroides, como la budesonida y todo eso. Ya, bueno, no está muy Entonces, completo. la acción de estos consiste en aliviar la inflamación, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el descenso de la permeabilidad capilar o en el descenso de la producción de moco, ¿no? Que está produciendo esta. A ver, Gary, ¿qué dice? Y después Sebastián. Doctora, ¿se usaría los esteroides en caso de que la alergia se haya complicado con un cuadro asmático? Ya, a ver, lo vamos a dejar pendiente. ¿Qué dice Sebastián? Doctora, más o menos a eso iba. Tenía más que un aporte, una pregunta, porque si estamos diciendo que la rinitis alérgica se asocia fuertemente al asma bronquial,
el tratamiento de base para el asma son pues los esteroides inhalatorios. Entonces yo también pensaba que era justamente por eso, el tratamiento con esteroides. Muy bien, y hablando de vía de aplicación, los esteroides que has puesto, Roilit, ¿son de qué vía de administración? Esos son de vía tópica, doctora. Ya. Bien, entonces, miren, bueno, en una complicación como en el asma, etcétera. A ver, ¿qué nos dice Elmer primero? Doctorita, yo quería opinar un poquito sobre los corticoides. Perfecto. Bueno, la aplicación de estos corticoides fue intranasal, ¿no? Ahora, estos dice son considerados el tratamiento farmacológico más efectivo para el control de las rinitis alérgicas, más que todo en niños y adultos. Solo que estos deberían de ser usados de manera continua, ¿no? Y así de esa forma podríamos controlar los síntomas, por ejemplo, como el prurito, la rinorrea, los estornudos y la congestión, dado que los corticoides pues, son antiinflamatorios muy, muy potentes, ¿no? Y eso sería mi comentario ahorita. Ya. Muy bien, perfecto, Elmer. Aquí está, ya. Muy bien, entonces los esteroides, los corticoides se usan pues básicamente para combatir el edema, el proceso inflamatorio intenso que hay en este momento. Ahora, usar los corticoides o esteroides sistémicos, como se hacía antes, causa muchas complicaciones, como ya conocen. Entonces, hace algún tiempo se ha inventado, etcétera, los corticoides tópicos. Entonces, entre todos los que están aquí puestos son corticoides tópicos que se pueden usar por vía inhalatoria. Ahora, hay estos por vía inhalatoria nasal y en el caso del asma lo usan pues vía por aspiración de estos mismos elementos, pero para que ingresen al tracto respiratorio inferior, ¿no es cierto? Ahora, entonces, el esteroide podemos dar, pues, en el caso del asma, por ejemplo, se da esteroides a unas altas dosis, bolos intensos, en un caso activo, importante, ¿no es cierto?, para bajar el edema, para permitirle la respiración, incluso le pongo adrenalina para hacer vasoconstricción y abrir esos bronquiolos, en el caso del asma. Y en el caso de la rinitis alérgica, pues igualmente se puede dar una dosis incluso inyectable o vía oral para que actúe y después el tratamiento de esteroides tópicos vía inhalatoria por un tiempo prolongado, ¿no es cierto? Entonces, es importante saberlo diferenciar y saber cómo usar esto. Muy bien, a ver, Johann Sebastián, ¿algo más iba a decir? Sí, doctora, tenía una pregunta. Justamente hablando de los corticoides, ¿qué tan eficaz sería el uso de corticoides de reserva? Lo digo porque yo tengo un familiar que tiene justo rinitis alérgica con asma crónica. ¿Corticoide qué? Corticoides de reserva. Y creo que va cada 15 ¿De días. depósito? De depósito, ajá. Y, o sea, ¿qué tal es la efectividad de eso en comparación al uso diario, digamos, de los corticoides tópicos? ¿Cuál sería mejor? Bueno, de todas formas, el corticoide de depósito se usa generalmente intramuscular y como dice su nombre, de depósito, y entra vía sistémica, su acción es sistémica, te ponen la inyección en la nalga y tiene que pasar a la sangre para que su efecto pase a los alveolos o a la nariz. Entonces tiene todas las complicaciones sistémicas que pueden producir los corticoides, pues osteoporosis, hipertensión, descompensación de diabetes, en fin, toda la serie de problemas que el corticoide trae. Entonces, eso de los corticoides de depósito también están, ¿qué te digo? Lo ideal no usarlos. Lo mejor es la vía tópica, ¿ya? Entonces, queda claro el uso de los corticoides en caso de rinitis alérgica. Jairo Augusto. Doctora, buenas tardes. Sí, bueno, también para aumentar o complementar un poco esto, doctora, también tenemos que ver un poco el esquema y también el grado de afectación que tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, de los corticoides, los nasales o para inhalación nasal, están recomendados sobre todo para casos leves a moderados, pero también hay que recordar que los corticoides orales van a estar, bueno, exclusivamente o bueno, para tratar ya casos de rinitis alérgica severos, ¿no?
que por ejemplo puede ser la prednisona, que al paciente se le da 0.5 miligramos por día y en lapso de 1 o 2 días. Claro, perfecto. Y lo hemos dicho hace un momentito, en un caso muy severo, de mucha manifestación, dar su corticoide un par de días, vía sea inyectable o sea vía oral, y después la dosis de mantenimiento es vía inhalatoria. Está muy bien lo que tú dices. Muy bien, pasando a los descongestionantes, derivados de las catecolaminas e imidazol. A ver, explícanos un poco ese tratamiento, Roylit. Ya, doctora. Bueno, las catecolaminas, como tenemos a la adrenalina, noradrenalina o dopamina, bueno, estas van a ejercer una función en el sentido de que van a desinflamar la mucosa o aliviar la congestión, reduciendo el flujo de sangre en la zona afectada, ¿no? Y mejora esta congestión y va a facilitar más que todo la ventilación nasal. Y estas se pueden administrar por vía oral, ¿no? Para producir un efecto sistémico. O pueden inhalarse o administrarse localmente en la nariz también. Ya, bueno, los descongestionantes, ¿no? Son básicamente medicamentos, elementos que causan vasoconstricción, porque por el proceso inflamatorio hay edema, la mucosa está edematosa. Como ha dicho vuestra compañera, principalmente los cornetes, entonces de un tamaño normal que debieran estar y permitir un flujo de aire, están grandes y entonces obstruyen la nariz. Entonces los descongestionantes tienen el objeto de hacer vasoconstricción para, al achicarse, al retraerse un poco el cornete, permitir el pasaje del aire. Ahora, como ha dicho vuestra compañera, pues son medicamentos que pueden ser tomados por vía oral y lo más comúnmente pues por vía tópica también en las gotas, ¿no? Por vía oral la pseudoefedrina, que viene asociada generalmente con los antihistamínicos, pero tiene también sus contraindicaciones, o mejor dicho, sus complicaciones. Tiende a producir hipertensión arterial. El descongestionante, lamentablemente, con el uso repetitivo, más bien produce un efecto de rebote. Entonces, de lo que se ha vasoconstriñido el cornete, con el tiempo se va dilatando mucho más. Y igual lo que los de la vía tópica, la oximetazolina, fenilefrina, la propia epinefrina, etcétera, si le aplican vía tópica, se ponen una gotita y amplía por la vasoconstricción, uno respira bien. Pero si este uso es muy repetido, causa adicción y causa efecto de rebote. Si en una dosis te desobstruye 12 horas, si lo usas muy frecuentemente, al final te destapa 1 hora y te tapa 23 horas. Entonces, está en esto del uso de los descongestionantes, recomendado pues una noche que uno no puede dormir, una cosa muy eventual, y no más de 5 días consecutivos para evitar el efecto de rebote. Entonces eso también es muy importante, porque a veces le recetan su frasco de nafazolina y el paciente lo viene usando todo el año y como le hace bien, lo sigue repitiendo y demás, y después tiene una rinitis medicamentosa que es mucho más difícil de controlar. Muy bien, entonces anticolinérgicos, bueno, inmunoterapia. Entonces recordar esto, que el problema alérgico, sea por ingesta oral o sea esto de rinitis alérgica, etcétera, lo importante es evitar el contacto con el alergeno. Si yo tengo alergia a comer pescado, como pescado y me enroncho, el tratamiento es no comer pescado, ¿sí? Entonces, igualmente, en cuanto a las rinitis alérgicas, hay una serie de elementos que pueden producir alergia. No solamente elementos inhalados vía nasal, como olores, polvo, talco, caspa de gato, cosas que ha mencionado vuestra compañera, sino también muchos que tienen ingesta bioral. Me tomo mi Inca Kola y a la media hora estoy con la nariz obstruida, con rinorrea, con estornudos. O me como mis embutidos igualmente. Entonces, los que con más frecuencia producen son rinitis alérgica o desencadenan esto son alimentos que tengan muchas sustancias químicas, preservantes, etcétera, y
vía inhalatoria, sea polen, polvo doméstico, polvo de otros elementos en fábricas, etcétera. Y en la casa igual, detergentes, perfumes, cosas, entonces tratar de identificar. Incluso hay personas muy observadoras que dicen, ¿no? Justo el día que se me ocurre desempolvar la casa es que empiezo con los estornudos, la moquera, etc. Entonces la recomendación sería pues no barrer, no levantar polvo, sino pasarle trapo húmedo para que no se levante polvo. Igualmente con los peluches, las alfombras, las cortinas, los periódicos, los libros acumulados, lo que es que acumulan polvo. Entonces eso muchas veces desencadena estos procesos alérgicos. Entonces recomendar pues evitar tener peluches, alfombras, muchas cortinas en el dormitorio, que es donde generalmente pasamos la mayor parte del tiempo y podemos estar inhalando estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, el efecto preventivo es muy importante y también tratar de identificar. Como les digo, hay pacientes que son innatamente muy observadores y ellos te dicen, me empieza el proceso en cuanto hago esto o inhalo esto. Y entre los que no son, pues eso, tratar de buscar y hacer las pruebas también, ¿no? Porque en cuanto sospechan o diagnostican rinitis alérgica, a veces les prohíben todo, no tomar leche, no tomar gaseosa, prohibido gato, perro, polvo, etcétera. Entonces uno ya qué cosa va a comer, ya qué cosa dónde va a vivir, ¿no es cierto? Entonces, ir observando, pues si es que no determinan, a ver, un día se toma su Inca Kola y a ver qué pasa, una semana sin tomar Inca Kola, cómo le va las molestias, a ver si la toma para relacionar si tiene o no relación con el proceso alérgico. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta? Gracias, Roylit, deja de compartir mientras pone su pantalla Luz Margarita. Entonces estaremos preguntando. A ver, Alexander Arias. Presente, doctor. Ya, ¿por qué tiempo podemos usar corticoide tópico en la rinitis alérgica? ¿Sabes? Como bien mencionó, doctora, yo asumo que puede ser inclusive por tiempo indefinido, ¿no? Dependiendo de la sintomatología. Porque como mencionó, no es como los corticoides sistémicos, ¿no? No van a producir esos efectos adversos. Entonces considero que podría ser sintomático inclusive. Claro, pero no es sintomático de usarlo un día, dos, sino usarlo un tiempo más prolongado. Por cierto, recordar que las alergias, y sobre todo las rinitis alérgicas, vienen en ondas. Un tiempo estoy enferma, me dan mis antihistamínicos, mis corticoides, desaparece, estoy un tiempo asintomática y reaparece nuevamente. Entonces, en esos tiempos de reagudización es que hay que dar el tratamiento, ¿ya? Y, por supuesto, evitar los alergenos. Ahora, los corticoides tópicos se pueden usar por mucho tiempo, incluso se dice hasta 2 años consecutivos, pero normalmente en los periodos de exacerbación del cuadro. Muy bien, entonces, Luz Margarita, adelante. Ya, doctora, ¿se ve la pantalla? Sí. Ya, doctora, bueno, buenas tardes, doctora, compañeros, buenas tardes. Voy a exponerles lo que es sobre lo que es poliposis nasal. ¿Está avanzando las diapositivas, doctora? Disculpe. No veo la carátula. Si has cambiado, no se ve. Ahora sí. Ya. Y si lo pones ahí la copita para que se vea una sola imagen y no tus chiquitos de la izquierda. Ese. Ya, doctoras. ¿Ahora sí se ve? Se ve, pero igual, ya. A ver, bueno, no importa, sigue. O ustedes, chicos, que son más tecnológicos, ayuden a Luz Margarita. Ponle en el formato que tiene el librito. Ya. Ah, está mejor. Ahora sí, ya. Bueno, continuando con lo que es la exposición, las poliposis nasales van a ser lo que es unas formaciones blanquecinas
que van a aparecer normalmente en la parte interior de lo que son las fosas nasales o de los senos paranasales, y que no son debidos, y que estos son debidos, a un proceso inflamatorio de la mucosa. También se dice que estos se pueden originar o dar origen a partir de lo que son las celdillas etmoidales, y posteriormente se van a llegar a extender lo que son a la cavidad nasal y a lo que son los senos paranasales. Estos pólipos nasales van a crecer y se van a proyectar lo que es a la pared lateral de las fosas nasales, y frecuentemente lo vamos a encontrar a nivel de lo que es el meato medio, y también se pueden ir a lo largo de los cornetes, ya sea de medio y superior. La formación de estos pólipos nasales van a ocasionar o van a ocluir los senos paranasales y coanas, por ende van a dar distintos signos y síntomas. Como podemos ver en la imagen, un pólipo puede llegar a medir desde 0.3 hasta 0.5 milímetros, y hay otros que pueden llegar a medir más grandes. Estas van a tener una consistencia suave y cauchosa. Y en la segunda imagen, en las imágenes que vemos, podemos ver que estos pólipos van a ser de una superficie lisa y brillante, como se ven en las imágenes, y van a tener una coloración blanco grisáceo o rosado amarillenta. En cuanto a lo que es a la epidemiología, en sí, vamos a ver que los pólipos se van a dar por una causa, ya sea en pacientes alérgicos, pero solo en un pequeño porcentaje, que es el 4%. También se puede dar en pacientes asmáticos, y estos pacientes normalmente son intolerantes lo que son a los AINES, pero también se dice que los pacientes que son intolerantes lo que es al ácido acetilsalicílico, o más conocido como la aspirina, pueden llegar a producir lo que son o son más frecuentes a llegar a producir una poliposis nasal. Vamos a ver que estos van a predominar más frecuentemente en los varones que en mujeres, y los síntomas van a iniciar a partir de los 30 a 40 años. También va a ser más frecuente en los adultos, pero también vamos a encontrar en niños que estos se pueden llegar a producir porque tengan infecciones bacterianas crónicas, o también que presenten una fibrosis quística del páncreas. Pero también vamos a encontrar otras causas raras, como lo que son los síndromes de Weikes, que va a estar formado porque va a haber una poliposis, va a haber una aplasia del seno frontal, también va a presentar una bronquiectasis y moco viscoso. Y también podemos encontrar en el síndrome de Schur-Strauss, que estos van a tener lo que es el asma, poliposis nasal, perforación del tabique y nódulos subcutáneos. Pero también vamos a ver que en los jóvenes se puede llegar a formar lo que son los pólipos antrocoanales. Vamos a tener una clasificación de los pólipos nasales. Va a ser lo que es los neutrofílicos y los eosinofílicos. Tenemos que los neutrofílicos se van a dar origen porque van a haber pacientes que hayan presentado, en pacientes que tengan una fibrosis quística, van a dar lugar a una poliposis nasal neutrofílica. Estos van a ser más, con una frecuencia elevada, es decir, van a ser más recurrentes. Vamos a poder diferenciar de un neutrofílico de un eosinofílico porque va a presentar lo que es una secreción purulenta con una neutrofilia nasal. Y estos no van a tener una buena respuesta al tratamiento con lo que son los esteroides o los glucocorticoides. Y los eosinofílicos, vamos a ver que va a presentar una rinorrea seromucosa, se va a observar una eosinofilia nasal, es decir, a nivel de lo que es la congestión o la mucosa o el moco, en ahí es donde que vamos a encontrar lo que es la eosinofilia o la neutrofilia. En cuanto al tratamiento, lo que es en los eosinofílicos, vamos a ver que estos sí van a tener una buena respuesta a la aplicación tópica de los esteroides, y esto se va a dar en pacientes con rinitis alérgica. En cuanto a la fisiopatología, se tiene 4 teorías por lo que se podría decir cuál es la producción o por qué se forman lo que son los pólipos nasales. Por ejemplo, tenemos la teoría alérgica, en donde que nos indica que normalmente va a haber lo que es los síntomas de alergia que se va a presentar a partir de los 30 a 80 años.
en los que presentan una alergia, estos pueden llegar a producir lo que son altas concentraciones de los eosinófilos, el cual se va a encontrar también los eosinófilos dentro de los pólipos, el cual sería una causa o una forma para que se produzca lo que son los pólipos nasales. Tenemos otra teoría mecánica donde esto se va a producir por una alteración del flujo aerodinámico del aire, donde que va a ocasionar una fosa nasal estrecha y posteriormente esto va a producir una mucosa inflamada que va a soportar una mayor presión negativa, el cual esto puede llegar a producir un estado de éstasis del moco. Vemos también la teoría vasomotora. Esto se produce porque va a haber una alteración en el sistema nervioso autónomo, causando lo que es un incremento de lo que es las concentraciones de aminas, y esto va a llegar a ocasionar un incremento, un aumento de la permeabilidad vascular, ocasionando así lo que son la activación de los receptores alfa-adrenérgicos y un edema submucoso. Pero también vamos a ver que puede haber una teoría infecciosa, pero esto no... Bueno, antiguamente era aceptado esta teoría infecciosa, pero hoy en día se piensa que es consecuencia más que todo de una obstrucción nasal y no de una causa de poliposis. Bueno, en cuanto a lo que es a la anatomía patológica, vamos a tener uno que es macroscópicamente. Vamos a ver que los pólipos se pueden encontrar en ambas fosas nasales, por eso es que son múltiples. Bueno, se puede producir, puede haber uno o más pólipos en las fosas nasales. Estas van a ser frecuentemente bilaterales, pero también podemos encontrarlas unilaterales. Vamos a ver que son suaves y los vamos a apreciar de una coloración blanco-grisácea o amarillento o rosado. Estos pólipos van a ser móviles, pero también van a ser indoloras, es decir, no va a producir dolor, y van a tener distintos tamaños, ¿no? Y estas van a estar unidas a la mucosa nasal por un pedículo. Y microscópicamente lo podemos observar, va a estar conformado por lo que es el epitelio respiratorio. Dentro de ello vamos a encontrar lo que es el epitelio plano estratificado cilíndrico ciliado. Y el estroma de los pólipos va a contener lo que son elementos celulares, colágeno, así como colágeno también. Y en el cuadro clínico vamos a ver que una poliposis o un pólipo va a llegar a producir lo que es una obstrucción nasal. Esta puede ser progresiva. Dependiendo del tamaño también va a ser el cuadro clínico. Por ejemplo, si tenemos pólipos pequeños, va a ser asintomático, pero si son más grandes ya van a producir lo que es una obstrucción nasal progresiva. Como les dije, puede ser unilateral o bilateral. Frecuentemente lo vamos a encontrar bilateral. También van a producir una rinorrea, ya sea anterior y posterior. Estas pueden ser de tipo mucohialina o mucopurulenta. Van a llegar a producir una voz nasal, va a presentar una cefalea e hiposmia por la presencia de los pólipos. También puede llegar a producir lo que es una apnea obstructiva del sueño y a veces, en ocasiones, puede llegar a producir lo que es la otitis media serosa por el mal funcionamiento de lo que es de la trompa de Eustaquio, pero va a estar relacionado con lo que es el pólipo. En cuanto al diagnóstico, va a ser con la historia clínica, lo que es la anamnesis, la exploración física, ya que esto va a ser lo vamos a poder ver, puede ser a simple vista o haciendo lo que es el examen físico, por ejemplo, lo que es la rinoscopía anterior, y en ahí vamos a ver que estos pólipos, me olvidé de mencionarle, son tumoraciones pero benignas. Ya entonces en una rinoscopía anterior vamos a ver que estas van a ser unas tumoraciones ya sean únicas o múltiples. Puede haber en una o ambas fosas nasales. Estas van a ser pediculadas, van a tener una forma redondeada, como podemos ver, van a ser brillantes, van a tener una superficie lisa y no van a ser sangrantes, no va a haber sangre, no vamos a encontrar sangre, y estos podemos encontrarlas, van a estar, se van a extender, se podría decir, del techo de la nariz a la pared lateral de la nariz. Pero también se va a realizar lo que son exámenes complementarios, como por ejemplo el hemograma completo, ¿no? Para ver tal vez lo que es la eosinofilia. También vamos a ver los eosinófilos en el moco nasal que les mencioné anteriormente.
podemos encontrar lo que es la inmunoglobulina E sérica. También se va a realizar lo que son exámenes imagenológicos, como es la radiografía de los senos paranasales. Esto nos va a ayudar poco el diagnóstico, ya que nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. Pero también vamos a realizar se puede realizar una tomografía de senos paranasales, ya sea simple o contrastado. Esto para confirmar lo que es la localización, la extensión de la lesión, que nos va a permitir plantear tal vez el tipo de cirugía y evitar tal vez complicaciones, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, nos va a servir más que todo, ¿no?, lo que es la tomografía para ver la extensión y la extensión de la lesión y la localización, y poder realizar así lo que es la cirugía. ¿Por qué pedirías tomografía contrastada, Luz Margarita? Para poder diferenciar, doctora, tal vez, es que podemos tener tal vez diagnósticos diferenciales, doctora, con neoplasia. Ya, por la sospecha de la neoplasia puedo pensar o pedir tomografía con contraste, pero si solo es de pólipos no ameritaría usar contraste. Muy bien, sigue. Vamos a tener también lo que son diagnósticos diferenciales, tanto en niños como en adultos, porque en niños podemos confundirnos tal vez con una meningoceles, con mielomeningoceles, y hemangiomas y angiofibromas. Y en adultos podemos confundirnos con un pólipo antrocoanal, un polipoma invertido u otras tumoraciones nasales. En cuanto al tratamiento, lo que tenemos que hacer primeramente es la restauración de la fisiología de la nariz. Como hemos podido ver, el pólipo puede llegar a producir lo que es una obstrucción, el cual necesitamos que esto se restaure, ¿no? O también puede llegar a producir lo que es la hiposmia, ¿no? Entonces necesitamos primero restaurar, ya sea indicando tal vez, lo que son los esteroides tópicos, los glucocorticoides sistémicos, por periodos cortos. También se puede recomendar lo que es una cirugía, dependiendo del tamaño del pólipo, ¿no? Pero de preferencia sí o sí se tienen que extraer lo que es el pólipo, ¿no? El tratamiento con los corticoides, ya sean tópicos o sistémicos, esto nos va a ayudar más que todo, como es un inmunosupresor y un antiinflamatorio. Esto nos va a ayudar a disminuir lo que son los síntomas de obstrucción nasal, va a mejorar el olfato, nos va a ayudar a disminuir el tamaño de los pólipos en algunos casos, ¿no? Pero también se va a realizar lo que es en cirugía, lo que se recomienda es una polipostomía endoscópica. Esto normalmente se va a indicar en pacientes que presenten una obstrucción nasal grave, en individuos tal vez que presentan rinosinusitis recurrente debido a los pólipos por obstrucción del drenaje, en personas con una mala respuesta al tratamiento médico, en individuos con contraindicación para el uso de esteroides, ¿no? Como podemos ver en la imagen, la cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales en sí esto nos va a ayudar, ¿no? Más que todo, esta cirugía va a ser mínimamente invasiva y ahora en los últimos años se usa, ¿no? Para distintos, no solo para el tipo de cirugía a nivel de la nariz, sino también para otros órganos o problemas o enfermedades que tenemos, ya que esta endoscopía nos va a servir también para ver lo que es el diagnóstico y también el tratamiento. Entonces aquí con la endoscopía nos va a permitir tal vez poder observar mucho mejor las estructuras, ¿no? O el pólipo, y también para lo que es la extracción de los pólipos. En cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, en caso de que ya haya tal vez otras complicaciones o no haya una reacción, o el tratamiento no haya funcionado, o tenga, por ejemplo, una poliposis nasal pero sin patologías de senos paranasales, se puede hacer lo que es una polipectomía de asa. Esto, como podemos ver, va a consistir lo que es en extirpar por vía endoscópica los pólipos pediculados o también sésiles, como podemos ver en las imágenes, con una aguja de corriente eléctrica, y se utiliza lo que son estos tipos de asa que vemos, ¿no? Esto es
Con esto se va a poder extraer, ya que esto está este aparato de ASA va a estar unido lo que es a una electrocirugía y va a ser un poco más fácil, ¿no? Pero también tenemos los pólipos nasales que pueden estar asociados con una sinusitis maxilar y aquí nos recomiendan realizar un Caldwell look. Esto más que todo consiste en una apertura del seno de los senos maxilares a través de una incisión que se realiza debajo del labio superior, ¿no? En la encía, llegando lo que es al seno a través de una pequeña ventana abierta en el propio hueso, ¿no? Para extraer lo que ya sea los pólipos nasales que van a estar asociados con una sinusitis maxilar. Ya, muy bien. Tenemos también lo que es una poliposis nasal con sinusitis etmoidal, se realiza lo que es la etmoidectomía. En aquí es también, más que todo para extraer, ¿no? Lo que es, o la eliminación de las celdillas etmoidales, ya sea anterior o posterior, porque como les indiqué, también los pólipos pueden tener origen, bueno, tienen un origen a nivel de las celdillas etmoidales. También hay pólipos nasales con sinusitis esfenoidal, que se recomienda lo que es la esfenoidectomía, y la cirugía endoscópica, que está indicado en pólipos, ya sean nasales masivas y recidivantes. En cuanto a lo que es, vamos a ver que puede haber complicaciones después del tratamiento quirúrgico, por ejemplo, lo que es a nivel del techo etmoidal, se puede llegar a producir lo que es una fuga del líquido cefalorraquídeo. A nivel de lo que es la lámina papirácea, se puede observar lo que es puede haber una complicación de salida de grasa orbitaria. Y a nivel de lo que es la vía lagrimal, vamos a ver que puede producirse lo que es una epífora o dactiocitosis crónica. Y a nivel de las arterias etmoidales y esfenopalatinas, puede llegar a producirse lo que es una epistaxis de importancia cuantía, lo que podría requerir lo que es taponamientos posteriores y en casos más graves la ligadura de lo que es la arteria carótida externa. Eso sería todo, doctora. Doctora, tengo un video un video de 1 minuto, no sé si lo A ver, ponlo, vamos a verlo. Mientras pone a cargar su video, a ver, Iván Cárdenas. ¿Está Iván? Sí, doctora, la escucho. Ya. A ver, ¿cuál es el tratamiento médico de las poliposis? Cuando estés lista lo pones. ¿Ya, doctora, se ve? Ya, bueno, mientras piensa tu compañero, sí, adelante con el video. Ya, doctora. Los pólipos nasales son tejidos blandos que han crecido en el revestimiento de la nariz. También pueden crecer en los espacios llenos de aire cerca de la nariz, llamados senos nasales. Los pólipos se pueden irritar, hinchar o infectar. Pueden crecer lo suficiente como para bloquear el flujo de aire por la nariz. Para tratar sus pólipos, su proveedor de atención médica puede probar con medicamentos como antibióticos, un aerosol nasal con esteroides o un medicamento para alergias. Si los medicamentos no funcionan, es posible que su proveedor de atención médica le recomiende extirpar los pólipos. Este procedimiento se llama polipectomía nasal. En este procedimiento, el cirujano inserta una herramienta delgada con una cámara en el extremo dentro de la nariz. Las imágenes de la cámara se envían a una pantalla para que el cirujano pueda ver los pólipos. Luego, el cirujano extrae los pólipos. Eso sería todo, doctora. Ya luego es propaganda. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, creo que eso ya te ha dado la respuesta, Iván. A ver, ¿qué dice? Sí, doctor. Habla de esteroides tópicos, también de corticoides sistémicos, ¿no? Antihistamínicos también. Ya, que busca más que todo restaurar pues, la fisiología de la nariz. Ya. Básicamente los esteroides sería pues para disminuir un poquito el edema y de esa forma mejorar un poco la signosintomatología, pero el tratamiento más importante va a ser la exéresis, ¿no? A ver,
Luz, ¿qué preguntas has preparado? Ya, doctora. A ver. A ver, Sherali Santos, responde. Doctora, buenas tardes. Hola. Ya. ¿Cuál es la diferencia de la clasificación de los pólipos nasales? Dentro de la exposición nuestra compañera mencionó que había dos clases, ¿no? Los pólipos nasales neutrofílicos y los eosinofílicos. Dentro de los neutrofílicos, estos eran mucho más, tenían una tasa más elevada de recurrencia y se caracterizaban por tener secreción purulenta con neutrofilia. Y si mal no recuerdo, tenían una mala respuesta al tratamiento, ¿no? Con esteroides. En cuanto a los eosinofílicos, estos más tenían una secreción más seromucosa y estos sí tenían una buena respuesta al tratamiento y más que todo se daba en pacientes que tenían rinitis alérgica, ¿no? En cambio, los neutrofílicos, por ejemplo, eran más comunes en pacientes con fibrosis quística. ¿Qué dice Luz Margarita? Sí, doctora, sí está bien. Ya, bien. A ver, Luz Margarita, ¿cuál es la triada de Vidal? Doctora, ¿es igual la triada de Chamber o es diferente? Estoy preguntando yo, dime tú. ¿Y en qué consiste en todo caso? Y tú dime si es lo mismo, ¿no? A ver. Doctor, eso es más que todo porque los pacientes van a utilizar o van a ser intolerantes lo que es al ácido acetil salicílico y van a presentar lo que es pólipos nasales e intolerantes, si no me equivoco, a los AINES. Bueno, la tríada de Vidal es muy común y es importante reconocerlo, sobre todo para el pronóstico del paciente, ¿no? Estos pacientes que tienen esta tríada, que es pólipo nasal, intolerancia al AINEX y aspirina, que básicamente viene a ser lo mismo, y asma. Entonces, esta tríada es la que te da peor pronóstico en la evolución de las poliposis nasales. Entonces, conocer esta triada nos ayuda a conocer el pronóstico de esta paciente. Muy bien, siguiente pregunta, Luz Margarita, y responde Jeffrey Sánchez. ¿Cuáles son las características macroscópicas del pólipo nasal? Bueno, doctora, en la exposición dijeron que las características macroscópicas eran que sean bilaterales, que sean suaves al tacto, de color amarillento, y que también suelen ser móviles y indoloros, ¿no? Y que son de varios tamaños. Ya, perfecto, muy bien. Sigue. Otra pregunta, responde André Rivas. Ya, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales en los niños de los pólipos nasales, ¿no? Bueno, entre los diagnósticos diferenciales serían meningoceles, hemangiomas, angiofibromas y mielomeningoceles. Ya, ¿qué dice Luz Margarita? Sí, doctora. Bueno, por el efecto de masa quizás podrían, por la obstrucción, pensar en esos diagnósticos, ¿no? Pero la imagen del pólipo es bastante típica, ese blanco amarillento, móvil que ha mencionado vuestro compañero antes, que no tiene esas características el resto de lo que ha mencionado. Bueno, pero podrían estar entre los diagnósticos diferenciales. Muy bien, a ver, otra pregunta y responde Isabel Cárdenas. Ya, doctora. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que se recomienda en poliposis nasales con sinusitis maxilar? Isabel, ¿está? No está, faltó. ¿Cuál sería, Luz? El que mencioné, el Caldwell Look. Bueno, en eso has mencionado, antes se hacía, ¿no? La polipectomía nasal, incluso con el polipótomo de asa de luz fría. Y en ese caso, apertura, pues, de los senos que estuvieran ocupados. En el caso del seno maxilar se usa el Caldwell Look, pero ahora en la etapa que has hablado de la endoscopía nasal, todo se hace vía endoscópica. Entonces, vía endoscópica también se apertura más el ostium del seno maxilar y por ahí se limpia, ¿no? Entonces, en pocas ocasiones ahora ya hacemos el Caldwell Look. Pero muy bien.
Listo, entonces, mientras se prepara con sus diapositivas Maybel, a ver, Julia Cárdenas. Sí, doctora, buenas tardes. Ya, ¿qué diferencia o cómo diferencias un pólipo antrocoanal de la enfermedad polipoidea nasal? Mientras tanto, Maybel va poniendo sus diapositivas. Vamos, y si no lo sabes, dilo, pues. Doctora, ¿podría ser por el grado de obstrucción? Ya, ¿qué dice Luz Margarita? ¿Cómo es la diferencia? Ya. Doctora, es que el pólipo antrocoanal se va a encontrar lo que es en la parte posterior del seno o en el antro maxilar, y en cambio lo que es el pólipo podemos encontrarlo en la parte anterior. No, más la enfermedad polipoidea es bilateral, ¿ya? Claro. Y como tú lo has descrito, nace prácticamente de la zona etmoidal y bueno, va creciendo bilateralmente y puede invadir a los diferentes senos. En cambio, el antro coanal, lo dice su nombre, está en el antro es este, el seno maxilar, y se va hacia la coana. Es como un solo pólipo grandote que nace en el seno maxilar, pasa a la nariz y va hacia la coana. Por eso ahí su nombre lo dice, antrocoanal. Y es unilateral y el otro es bilateral. Muy bien. Adelante, Maybel. Gracias, doctora. Bien, buenas tardes ante todo. Voy a exponer hoy de patologías congénitas de la nariz. Por favor, si es que llegase a congelarse la pantalla, avisen. Bien, entonces vamos a empezar con la definición. Las malformaciones congénitas nasales pueden aparecer básicamente por un defecto embriológico primario o pueden ser secundarias a una alteración que va a afectar a las áreas vecinas, como es en la fisura del labio y paladar hendido. Entonces vamos a recordar un poco de la embriología. El desarrollo nasal tiene lugar durante las semanas cuarta a la 10ª de la gestación, y las células migratorias de la cresta neural van a poblar la protuberancia frontonasal y de esta forma se va a ir formando las placodas nasales u olfatorias. En este dibujo les voy a explicar para que me entiendan mejor. A ver. Ya. Les decía, ¿no?, que en la protuberancia frontonasal van a ir formándose estas placodas nasales que tienen forma de convexidad. Y a la 5ª semana vamos a ver que se va a formar una fisura, que posteriormente va a ser el saco nasal. A la 6ª semana van a ir creciendo las protuberancias tanto nasolateral como nasomedial en forma de herradura, ¿no? Para que posteriormente a la 7ª semana se fusionen las protuberancias tanto medial como lateral y van a formar el surco nasolabial. La proliferación mesenquimatosa alrededor de las placodas nasales va a permitir que estas protuberancias, tanto medial y lateral, pues crezcan, ¿no?, como les decía, en forma de herradura y puedan constituir las fosas nasales. Bien, los sacos nasales van a crecer hacia la cavidad oral y se van a desarrollar hasta formar las fosas nasales primitivas, como en la imagen, las N, y la membrana nasobucal va a separar las cavidades nasales de la cavidad oral. Esta membrana va a desaparecer posteriormente, lo cual va a permitir la comunicación de las cavidades nasales con la cavidad oral, formando de esta manera la coana nasal posterior primitiva. La protuberancia nasomedial también va a dar lugar a una parte del tabique nasal y la porción medial del cartílago alar lateral inferior, ¿no? Y la protuberancia nasolateral ya también va a desarrollarse en la pared externa de la nariz, los huesos nasales, el cartílago lateral superior, el ala y la cruz lateral del cartílago lateral inferior. Ahora, el vértice y el dorso de la nariz se van a desarrollar a partir de la protuberancia frontonasal. Esta imagen que les muestro es de un embrión de 30 días y aquí vamos a ver las fosas nasales y la boca primitiva. Bien, entonces vamos a empezar con las anomalías. Primero vamos a tener a la riña.
o ausencia de la nariz. Es una patología poco común. Se va a manifestar con dificultad respiratoria neonatal al nacer debido a la obstrucción de las vías respiratorias superiores. Y la arritmia se dice que es el resultado de un defecto específico en las placas nasales o en los tejidos derivados de la cresta neural circundante. Se va a asociar de forma variable con la ausencia de senos paranasales, el hipertelorismo, microftalmia, presencia de colobomas o anomalías del conducto nasolacrimal, así como paladar arqueado. Aquí les muestro distintas imágenes. Por ejemplo, en la figura A vamos a tener un niño de 2 años que presenta arritmia y coloboma del iris, ¿no? Del lado izquierdo. En la imagen B también vamos a ver un pacientito de 10 años con arritmia y como podemos ver hay también estenosis del conducto nasolacrimal bilateral. En la imagen C, aquí la anatomía está aparentemente normal. Vamos a ver que el pacientito pues tiene arritmia. Y en la imagen D, que se trata de un joven de 16 años con arritmia. Y bueno, como pueden observar, también tiene microftalmia derecha. En la imagen E, se trata de un niño con arritmia y microftalmia colobomatosa bilateral, ¿no? En ambos ojitos. Además que hay atresia del conducto nasolacrimal. El nostril supernumerario, o conocida como fosa nasal supernumeraria, es una malformación rara de la nariz y se va a caracterizar por una abertura nasal y excéntrica. Es excéntrica y es accesoria. Esta se va a conectar a la cavidad nasal ipsilateral o puede terminar en una bolsa ciega. Se desconoce la causa, pero se dice que es probable que el defecto se produzca entre la 5ª y la 7ª semana de embriogénesis. Ahora, es importante diferenciarlo de la polirritmia o la nariz doble, donde vamos a encontrar 2 septos y 4 fosas nasales y cavidades nasales, ¿no? El tratamiento básicamente del nostril supernumerario va a ser el quirúrgico, que consiste en la escisión del trayecto fistuloso con cierre de plástico, ¿no? Puede ser necesario también estrechar la base nasal, como ocurre con las deformidades de la nariz hendida. Otra de las patologías es la holoprosencefalia, que es el defecto del desarrollo más común del prosencéfalo, caracterizado por una división inadecuada o ausente de la línea media del prosencéfalo en los hemisferios cerebrales, con defectos faciales concomitantes en la línea media. Entonces, las manifestaciones clínicas van a variar. Pueden ir desde un solo incisivo maxilar aislado hasta la sebocefalia, que se caracteriza por una boca pequeña, una fosa nasal, o sea, es única, ojos cerrados, o la ciclopía, que es la presencia de un solo ojo en la posición central, ¿no? El cerebro en estos niños puede ser normal, pero con separación incompleta de los hemisferios. El ventrículo también puede ser único y también puede haber ausencia del cuerpo calloso. Se dice que como regla general, cuanto más grave van a ser las malformaciones faciales, peores son las anomalías del sistema nervioso central. La discapacidad intelectual y las convulsiones van a ser frecuentes en los pacientes que lleguen a sobrevivir. Esta es la sebocefalia, como les decía, tiene una boca pequeña, hay hipotelorismo. Estas son manifestaciones clínicas, ¿no?, de la sebocefalia. En la ciclopía ya también vamos a ver, en esta imagen es una radiografía simple, y como podemos ver aquí hay una única cavidad orbitaria, ¿no? En la holoprosencefalia ya también de la sección del cerebro, esa imagen nos va a mostrar un solo ventrículo. En cuanto a los dermoides nasales, los senos y quistes dermoides nasales van a ser el resultado de anomalías congénitas de la fusión en la raíz nasal. Estos dermoides nasales son trayectos sinusales revestidos de epitelio que se van a extender desde la raíz o hasta la punta de la nariz, a través del tabique nasal hasta la fosa craneal anterior. Entonces, en la patogenia vamos a ver, o bueno, existen 2 teorías que nos explican el origen. Uno es la teoría del origen craneal, que nos habla del resultado de la recesión defectuosa de la dura madre del espacio
prenasal durante la embriogénesis normal, y la otra teoría es la de la inclusión superficial, que nos dice que se forma por el atrapamiento submucoso del ectodermo, esto durante la fusión de los procesos nasales laterales. En las características clínicas, estos dermoides se van a caracterizar por masas no comprimibles sobre el dorso nasal, que van a tener una fosa en la línea media. Esto se va a dar en cualquier parte de la superficie dorsal de la nariz. Ahora, las lesiones pueden variar, van a ir desde lesiones pálidas, pueden ser de color carne o pueden ser eritematosas. Se dice también que suele presentarse placas amarillentas, que son mal definidas y van a estar en la línea media del dorso, pero se da en casos inusuales. Ahora, pueden terminar cerca de la superficie de la piel, pero a menudo estos dermoides se extienden profundamente hacia la placa tibiforme. Acá hay una imagen. No sé, esta es un dermoides nasal. Se presenta como un hoyo, ¿no? Que puede ser, que parece que fuera superficial, pero como les decía, va profundamente. Ahora, el diagnóstico es básicamente por imágenes. La extensión de la lesión se va a determinar por una combinación de tomografía computarizada axial y resonancia magnética. El tratamiento es la excisión quirúrgica en aquellos que tienen extensión intracraneal. En los que se van a extender hasta la base del cráneo, pueden eliminarse mediante una incisión directa, ¿no? Esta es otra radiografía de un dermoide nasal. La flechita nos las está indicando. En la resonancia magnética también podemos ver la fosa nasal que se extiende hasta la placa cribiforme, ¿no? En cuanto a los encefaloceles nasales, estos son resultados de anomalías de la fusión en la raíz nasal, al igual que las dermoides nasales, pero se van a definir como hernias del cerebro, de meninges o de líquido cefalorraquídeo a través del defecto en el cráneo. Van a estar causados por el cierre defectuoso del neuroporo anterior durante la 4ª semana de embriogénesis y van a ser de 3 formas. Pueden ser frontoetmoidales, que se presentan con mayor frecuencia, en un 60%. Pueden ser basales, estos se presentan en un 30%, o pueden ser ambos, ¿no? Tanto frontoetmoidales como basales. Ahora, los cefaloceles frontoetmoidales suelen ser evidentes al nacer y se van a presentar como una masa cubierta de la piel, masa cubierta de piel en la nariz, en la raíz de la nariz. Ahora, los cefaloceles basales no son aparentes externamente, pero pueden causar una obstrucción nasal, ¿no? Y la corrección quirúrgica de los cefaloceles nasales mejora la apariencia y disminuye el riesgo de desarrollar una meningitis. La mentalidad es normal después de que se haya corregido el meningocele, ¿no? Esta es una imagen también que nos muestra que, por ejemplo, la flecha nos va a apuntar el encefalocele debajo del dorso de la nariz, como podemos ver. En cuanto a los gliomas nasales, estos van a ser tumores benignos. Se cree que su desarrollo se debe a un cierre defectuoso del neuroporo anterior. La mayoría de estas lesiones surgen de la pared nasal lateral y van a causar sobre todo obstrucción nasal. Estos aparecen en las proximidades de la base del cráneo y deben diferenciarse de los dermoides y los encefaloceles por las características que se van a encontrar en la tomografía y en la resonancia magnética. La biopsia y la incisión quirúrgica no debe realizarse hasta que se determine la naturaleza de la lesión, y el tratamiento preferido en esta patología es la incisión quirúrgica. Si se da una terapia tardía, podemos provocar una infección y posteriormente una anomalía del tabique o del hueso nasal. En cuanto a las estenosis de apertura piriforme, estas van a causar obstrucción de las vías respiratorias en los recién nacidos. La clínica básicamente se va a representar por una respiración ruidosa, por una dificultad respiratoria que va a empeorar con la alimentación y va a mejorar con el llanto. Y al igual que el anterior, el diagnóstico es por imágenes.
por imágenes y vamos a hallar una pequeña abertura nasal en la tomografía computarizada que nos va a confirmar el diagnóstico. La neuroimagen también nos va a servir de ayuda y esta puede detectar la presencia de anomalías asociadas que van a requerir intervención, ¿no? El manejo va a depender si estamos ante una estenosis leve o ante una estenosis grave. Si se trata de una estenosis de apertura piriforme leve, la indicación es la colocación de endoprótesis nasales con tubos endotraqueales. Y si el caso es de una estenosis grave, estos pueden requerir una traqueotomía para asegurar la vía aérea hasta que el niño sea lo suficientemente grande como para tolerar el tratamiento quirúrgico. Incluso se dice que después de la reparación quirúrgica, la apertura puede ser relativamente pequeña, lo que va a predisponer al paciente a desarrollar obstrucción de las vías respiratorias superiores durante una infección respiratoria en los primeros años de vida. Esta es una imagen, por ejemplo, de estenosis de apertura piriforme. Vamos a ver que las flechas nos están mostrando la estrechez de la región nasal, ¿no? Que corresponde a esta escotadura piriforme. Es de un niño de 11 meses de edad. Igual aquí en la tomografía vamos a ver esta estrechez, ¿no? Que está acá, en esta zona. Bueno, en cuanto a la atresia coral, esta es la siguiente exposición, así que lo voy a tocar solo superficial. La patogenia básicamente va a ser por la persistencia de la membrana oronasal que va a impedir la unión de la nariz y la orofaringe. La mayoría de casos de atresia coral van a causar obstrucción ósea y membranosa. Esto puede ser de un solo lado, o sea, unilateral, y cuando la presentación es de esta, va a manifestarse con secreción o con obstrucción nasal unilateral. Y si el caso es de una atresia coanal bilateral, van a presentar los pacientes obstrucción de las vías respiratorias, una respiración ruidosa y cianosis que va a empeorar con la alimentación, ¿no? Y ahí el tratamiento es la colocación de una vía respiratoria oral y el inicio de la alimentación por sonda. Estas son imágenes donde, por ejemplo, ¿no? La colocación de un stent nasal después de la reparación de la atresia coanal transanal. Ya. En cuanto a las deformidades del septal nasal, estas pueden estar presentes al nacer y pueden estar asociados a otras anomalías congénitas como la fisura del labio y el paladar hendido, o pueden ser aisladas, pueden presentarse solas. Se cree que los defectos anteriores se deben a los efectos de la presión intrauterina o al traumatismo intraparto, ¿no? Sobre todo en aquellos, en las mamás que dan partos vaginales normales, que a diferencia de las cesáreas, ¿no? Ahora, existe una controversia en torno a la necesidad y el momento de la reparación quirúrgica. Las desviaciones de la punta nasal debido a los defectos de la presión intraparto pueden resolverse espontáneamente. Y las deformidades del tabique nasal más importantes van a causar obstrucción de las vías respiratorias superiores en los lactantes porque son, como sabemos, son respiradores nasales obligados, ¿no? Y en estas circunstancias, pues es necesaria la corrección quirúrgica en las primeras semanas de vida. Ahora, la cirugía puede implicar la colocación de stent intranasal o puede ser la manipulación del cartílago del tabique nasal para devolverlo a la posición normal, ¿no? Como alternativa, también está recomendada la septoplastía conservadora con una resección de cartílagos fracturados o deformados en los casos graves. Esta imagen es una tomografía computarizada axial que nos demuestra la deformidad congénita del tabique nasal. Y eso sería todo, doctora. Ya, muy bien. A ver, ¿cuáles son tus preguntas? Doctora, un segundito, por favor. A ver, y responde Brian Quillabamán. Ya. La primera pregunta es, ¿el desarrollo nasal en qué semanas de la gestación se da? Brian.
No es tan fácil. Bueno, se desarrolla durante la 4ª a la 10ª semana. ¿Qué dice? Sí, doctora. Lo mencioné en la exposición. Se van a dar de Muy bien, 4ª. siguiente pregunta. Y responde Mirla Castellanos. ¿Cuál es la diferencia entre el nostril supernumerario y la polirritmia? Bueno, doctora, en el nostril supernumerario se caracteriza por una abertura nasal excéntrica y accesoria que se conecta, ¿no?, con la cavidad nasal ixolateral o termina esta, ¿no?, en una bolsa ciega. Y mientras que la polirritmia se caracteriza por la duplicación completa, ¿no?, de la nariz, entonces puede haber 2 septos aquí y también, ¿no?, 4 fosas nasales y una cavidad nasal. Ya, muy bien. Siguiente pregunta y responde Julio Ontón. ¿Cómo es la clínica de la atresia de Coanas unilateral? Básicamente pueden generar obstrucción unilateral, ¿no? Y con lo tanto secreción y la consecuente infección, pero recordar, ¿no?, que es solo unilateral. Exacto, está bien. Ya. Muy bien. A ver, siguiente pregunta y responde Keops Jordán. ¿Cómo se definen los encefaloceles nasales? Keops. Keops no está, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta, Luz? O Maybel, perdón. Maybel, ¿no? Sí, ya estoy bien. La definición de los encefaloceles, doctora, como lo mencioné, son hernias del cerebro, de la meninges o también del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, que va a causar, o sea, va a ser causado por el cierre defectuoso del neuroporo anterior. Ya. A ver, Rodrigo Mejía, ¿cuál es la malformación congénita nasal más frecuente? Doctora, la riña, ¿no? ¿Cuál? La riña. ¿Qué dice Maybel? Sí, doctora, es una amiga ya. ¿La riña? Más frecuente que esa es tu tema, Mejía. La atresia coanal. ¿De mí, atresia de Coanas? La atresia de Coanas, y es atresia de Coanas o coanal, no es coral, como ha dicho Maybel. ¿Ya? Entonces es atresia de Coanas o coanal, que sería lo mismo. Está bien, doctor. Muy bien. ¿Qué dice? A ver, Glicerio Dávila, siguiente pregunta. Maybel, ¿cuál es la pregunta? Sí, doctora, había apagado mi micro. ¿Cuál es el tratamiento de los gliomas nasales? Glicerio. También faltó, por lo visto. A ver, acá está, faltó. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de la desviación septal, que como acaba de hablar vuestra compañera, puede ser también congénita desde el nacimiento o incluso familiar o hereditaria. Entonces, como su nombre dice, es que el tabique, el septum nasal, el que está dividiendo una fosa nasal de la otra, va a ser el que va a estar desviado. Entonces, desviación septal o de tabique nasal. Septum o tabique son palabras sinónimas. Ya recordarán ustedes, el septum nasal está formado por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer son estructuras óseas, y el cartílago cuadrangular que está en la parte anterior y más amplia que sostiene el esqueleto cartilaginoso de la nariz. ¿Bien? Entonces, esta estructura que divide un lado del otro lado, para fines académicos o quirúrgicos, pues a este autor Kotle lo ha dividido en varias partes. El área de Kotle 1 es básicamente la región del vestíbulo nasal, ¿no? Esa zona donde hay piel, donde están los vellitos de la nariz. El área 2
detrás de eso, donde hay un pequeño cierre que es la válvula interna de la nariz, hasta el inicio de la cabeza del cornete. Y el área 3 consiste en el segmento entre la válvula interna y la cabeza de los cornetes, que va hasta la parte del ático, donde, qué decir, a ver, la línea que divide entre donde terminan los huesos propios de la nariz en línea vertical hacia el piso, ¿no? Y la línea, o digo, el área 4 es el territorio entre la cabeza y la cola de los cornetes, o también se le llama el área turbinal, que es el más grande. Y el área 5, pues detrás de esta zona hasta la zona coanal. Entonces, como hemos dicho, este tabique es también el soporte de la estructura, sobre todo el esqueleto cartilaginoso. Desviación, como su nombre dice, está fuera del camino de donde debe estar, fuera del eje nasal. El eje nasal, lo hemos visto en nuestro primer día de clase, es el punto, entre el punto medio, entre las cejas, la punta de la nariz y este pequeño pliegue que hay o escotadura en el labio, ¿no? Entonces, esa línea media, esa línea que debe ser derecha, si es que está fuera de esa, estaría fuera del eje nasal. Como ven aquí la figura, aquí está el septum desplazado y desplazando la columela también hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, incluso el orificio piriforme puede estar deformado. Como acaba de decir vuestra compañera, la etiología puede ser congénita, desde formación cromosómica, genética, hasta formaciones de que ha habido un aplastamiento, alguna deformidad durante su crecimiento intrauterino. Y adquirido posterior puede ser por traumático, causas inflamatorias o neoplásicas también. Entonces son causas que debemos diferenciar. Ese eje del cual hablábamos de la pirámide nasal, en ese mismo eje tiene que estar el septum nasal. Entonces, si es que está fuera de ese eje, pues nos va a dar diferentes tipos de desviación, ¿no? En S itálica, una cresta condrobomeriana. Entonces, una cresta viene así como el nombre de la cresta de gallo, ¿no? Que es una cosa engrosada, larga. Entonces, va desde la parte anterior hasta la parte posterior, que toma tanto la parte cartilaginosa como la parte ósea del septum, sobre todo del vómero. Otro puede ser simplemente que hay desplazamientos de todo el septum por hipertrofia de cornetes, por ejemplo, o tumores que empujan al septum, entonces la concavidad está a un lado y la convexidad hacia el otro lado. O podemos también encontrar los espolones, generalmente son óseos en la parte posterior. El espolón es que hay como una protuberancia, como una punta, como un cerrito allí, que básicamente está más hacia la parte posterior y principalmente constituida por hueso, a veces también cubierta de cartílago. Entonces, cualquiera de estas formas de desviación van a ocasionar obstrucción nasal. Entonces, la principal manifestación de la desviación del septum nasal va a ser obstrucción. Como ven aquí en esta tomografía, el tabique no está derechito, tiene una desviación. Aquí tiene un espolón posterior y aquí de una desviación del septum nasal. En esta otra tomografía igualmente, miren, está totalmente desviado, forma un ángulo aquí que no debiera existir en las estructuras septales. Igual en esta tomografía vemos, miren, que el septum tendría que ser una estructura así bien derechita y aquí no, tiene ligera desviación hacia el lado izquierdo y encima un espolón. Y por cierto, este espolón, esta punta, bien ven ustedes que está incrustándose en el cornete. Este tipo de desviación que se incrusta en el cornete suele dar una sintomatología muy peculiar que se llama la cefalea rinógena. Quiere decir que es una cefalea, pero de origen nasal. ¿Por qué? Porque este espolón que se incrusta en el cornete, pues al estar punzando allí
permanentemente al cornete va a causar este tipo de cefalea. Y en cuanto sacamos este espolón, esa cefalea debe también disminuir, ¿no? Fuera de la obstrucción nasal. Entonces, el cuadro clínico que generalmente suele referir el paciente, en primer lugar, obstrucción nasal, generalmente unilateral. Al dormir va a presentar ronquidos porque la ventilación nasal, el flujo nasal no va a ser el más adecuado. En algunas ocasiones puede presentar epistaxis recurrentes, formación de costras porque hay un lado más amplio donde hay mayor turbulencia de aire y el otro lado más estrecho. Puede causar sinusitis también porque igualmente al alterar el flujo del aire y resecar los ostiums, entonces puede predisponer al acúmulo de secreciones y de sinusitis. Síndrome de apnea obstructiva del sueño en relación a la intensidad, ¿no?, de los ronquidos y asociación que puede producir esto. Y en los niños incluso alteraciones craniofaciales. Al no poder respirar por la nariz, el niño tiende a respirar por la boca, se le deforman los dientes, tiene maloclusión, formación de paladar ojival y de esa forma pues también se le altera un poquito la anatomía de la cara. La cefalea rinógena, acabamos de verla, principalmente es cuando el tipo de deformidad es tipo espolón que se incrusta a nivel de los cornetes. Bueno, la sintomatología, la misma que acabamos de mencionar. Muy importante aprender a diferenciar de lo que es una desviación septal pura, de lo que es una deformidad de la pirámide nasal, que se asocia a la desviación septal. Entonces, acabamos de ver de que el eje nasal es este punto medio entre las cejas, la punta de la nariz y este plieguecito en el labio. Entonces, trazando una línea, vemos si hay simetría a un lado y simetría al otro lado. Como ustedes verán aquí, su pirámide de este paciente está desviada hacia la izquierda, tiene una laterorrinea izquierda. Y como la laterorrinea es tan grande, arrastra el septum nasal y probablemente va a haber también una desviación del septum nasal. Y esta otra tiene igual la desviación de la pirámide nasal, en este caso hacia el lado derecho, y probablemente también del septum nasal. Entonces, es muy común que la gente diga, venga con una nariz así como esta y diga, tengo el tabique desviado. Y se están refiriendo a la pirámide nasal, ¿ya? Saber diferenciar lo que es laterorrinea, que es la desviación de la pirámide nasal, a lo que es desviación septal, que es desviación del septum nasal. Puede haber, como hemos dicho, concomitante ambas, o lo más común es que solamente haya desviación septal sin desviación de la pirámide nasal. Entonces, saberlo diferenciar. ¿Y cómo diagnosticamos? Básicamente con la exploración física. ¿Cómo corroboramos por qué hay obstrucción nasal? Con nuestro examen físico en el cual vamos a ver el tabique que está desviado. En nuestra rinoscopía anterior vamos a ver que el tabique está fuera de ese eje que acabamos de mencionar y va a estar solo la parte cartilaginosa, ambas partes o a veces solo la parte ósea. Ahora, si en nuestra rinoscopía anterior es, bueno, un poco difícil o tenemos mejor acceso a un endoscopio, pues la endoscopía nasal nos va a dar mejor identificación, ¿no? Porque ustedes saben que el endoscopio, al entrar más profundamente en la nariz y tener lentes que magnifican la imagen, etcétera, nos da una imagen mucho más minuciosa para poder visualizar cómo es la anatomía de la nariz. El endoscopio puede ser rígido o flexible, ya saben, pero igualmente nos da la imagen magnificada de la nariz. Entonces, lo importante es mirar, hacer nuestra rinoscopía anterior para ver si ese septum está en el eje nasal o no, o está desviado. En ese caso vamos a ver una fosa obstruida y la otra incluso una fosa más amplia porque como es una estructura delgada, central, que debe estar pues dividiendo la fosa nasal, el defecto que tenga un lado va a tener al otro lado también, pero el efecto contrario. Si un lado es cóncavo, el otro lado será pues convexo, ¿cierto?
Y el tratamiento, entonces el diagnóstico básicamente por la queja del paciente de obstrucción nasal, en el examen físico evidenciar esta desviación septal y en algunos casos como hallazgo o pues para corroborar por alguna forma podemos solicitar radiografía. Pero no es imprescindible la radiografía, es mirando. Si uno está viendo que ese tabique está torcido, está fuera del eje, no queda más duda de que está el tabique desviado. Ahora, si para fines de seguro, para fines médico-legales o para buscar otro tipo de complicaciones o causas, pedimos o radiografía o tomografía, entonces vamos a ver corroborar la desviación del septum nasal. Entonces aquí miren una imagen endoscópica, este es el septum y ven ustedes aquí una cresta. Una cresta porque está engrosado desde anterior y que va hasta atrás, hasta la parte posterior, como si fuera una cresta de gallo, así larga, ¿no? Pero a nivel del septum. Entonces se corrobora, se evidencia la desviación del septum nasal. Igualmente, más imágenes, miren, al otro lado, sí, a un lado, ay, aquí, miren, si a un lado vemos esta cresta, en el lado contrario vamos a ver esto, miren, esto está deprimido porque la cresta está para el otro lado, o puede haber incluso así una cresta para este lado y otra cresta para el otro lado. Y puede haber mayor o menor grado de obstrucción dependiendo de la forma de la desviación septal. Puede haber algunas otras formas diagnósticas, la rinomanometría para medir el flujo de aire y la tomografía, como acabamos de mencionar, para corroborar, ratificar que existe ese tipo de desviación septal. Y el tratamiento, pues, es eminentemente quirúrgico. Entonces, en la cirugía tenemos que quitar el espolón, corregir la desviación, incluso, como en esta imagen verán este cornete que está grande, es el que está empujando el septum nasal, en todo caso habría que hacer también una turbinoplastía para ese cornete achicarlo un poquito y no vuelva a empujar ese tabique que está desviado. O si hubiera pólipos, pues retirar los pólipos porque también eso contribuye en cierta medida a desplazar el septum nasal. Entonces el tratamiento del septum nasal es eminentemente quirúrgico. Se menciona un tratamiento médico para, bueno, lavar los mocos, las costras que se puedan formar, pero la cirugía, la septoplastía es la que va a enderezar el tabique, o el objetivo de la septoplastía es pues quitar las deformidades, enderezar ese tabique para dividir la fosa simétricamente y el flujo del aire sea simétrico en ambas fosas nasales. Entonces, las indicaciones para una septoplastía, la obstrucción nasal. Creo que ya mencionábamos el otro día que puede haber desviaciones grandes del septum, incluso monstruosas, pero el paciente no refiere molestias, entonces, pues, aparentemente no habría indicación de cirugía, pero si la obstrucción es molesta para el paciente, hay que operarlo, y si ocluye los ostium de drenaje, con mayor razón, pues, para poder restablecer su anatomía normal del septum nasal. Y las contraindicaciones, sobre todo una perforación septal grande, porque vamos a ampliar la perforación, ¿no? En aquellos pacientes que usan cocaína, porque estos tienen pues tendencia a perforar el tabique, entonces ya o no hay tabique que corregir, o vamos a incrementar la perforación que ya tienen por estas condiciones. Granulomatosis de Wegener o que haya algún tumor o linfoma maligno pues a nivel del septum que nos contraindica el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, básicamente es restablecer la anatomía del septum nasal para poder permeabilizar ambas fosas nasales y poder recuperar la función. Se sacan a veces pedazos redundantes que hay cuando hay crestas, por ejemplo, y se las
luego de la operación es tratar de poner, primero inicialmente decolar el cartílago y el hueso para trabajarlo, enderezarlo y luego nuevamente cubrirlo con su mucosa, porque ya saben que si no nutrimos ese cartílago, se muere al formarse un hematoma, ¿no? Y finalmente, para también evitar el hematoma y permitir que ese pericondrio se una nuevamente al cartílago, pues el taponamiento nasal para corregir eso. Y como tratamiento profiláctico dejamos pues sus antibióticos porque estamos introduciendo un cuerpo extraño en la nariz que va a permanecer unas 48 horas y podemos susceptibilizar a las infecciones, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? Chicos, ¿están ahí? A ver, Carolina de la Torre. Presente, doctora. ¿Tiene alguna pregunta? No, doctora. ¿Sobre qué acabamos de hablar? Sobre la desviación septal, doctora. Ya, muy bien. Entonces, esto es lo que quería mostrarles. A ver, ¿qué dice Yulisa Durán? Causas de desviación septal. Podría ser congénita, doctora, por traumas también, por infecciones. Muy bien. Doctora, una pregunta. Dime. ¿Por qué se les hace el paladar ojival? Porque al respirar por la boca o al estar presionando con la lengua, entonces el paladar de lo que debiera ser así, pues va tendiendo a formar de esta forma, ¿no? Eso se le llama ojival, que es así más como redondito. Por la permanencia de la boca abierta que se va deformando de esa forma. Como la boca está abierta, la cara se alarga un poco y tiende el paladar a ponerse de esa forma. ¿Responde a tu pregunta? Sí, doctora, muchas Muy gracias. bien. ¿Denise Flores está presente? ¿Jenny Garay? Presente, doctora Jenny Garay. Doctora, buenas tardes. Hola, Denise no está. Presente, presente, doctora. Lourdes González, presente. Sebastián Latorre. Presente, doctora. Nila León. Nila se fue. Está teniendo problemas de conexión, doctora. Estaba que le botaba el sistema durante la clase incluso. Marjorie Moscoso. Presente, doctora. Gary sí está. David Olarte. Presente, doctora. Milagros Ortega. Presente, doctora. Odalis Ortiz. Odalis no está. Odalis siempre falta, creo. Yendeli Paredes. Presente, doctora. Ya. Muy bien. Y bueno, quería mostrarles estas imágenes para afianzar un poquito algunos de los temas que han mencionado vuestros compañeros, ¿no? Por ejemplo, en las rinitis alérgicas, uno de los signos principales es pues la rinorrea, que hace que el paciente esté limpiándose la nariz permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, como ya lo dijo vuestra compañera, es una reacción inmunoalérgica, es la respuesta de la mucosa nasal frente a un alergeno, que se caracteriza por rinorrea, obstrucción nasal y el moquito transparente, ¿no? Esa es la característica importante, rinorrea acuosa. Otro aspecto, sobre todo de los pólipos, es que se forman a nivel del meato medio, son esas masitas blanquecinas y que van creciendo. Cuanto más crecen, lógicamente, mayor la obstrucción, y si obstruyen totalmente la nariz, pues van a evitar de que el aire entre con las sustancias odoríferas hasta el techo, por eso es que tienen hiposmia. Estas figuras, esta cara, estas imágenes suelen ser típicas de las rinitis alérgicas. Miren, las ojeras, porque generalmente hay prurito de ojos también, andan frotando ahí frecuentemente, y este signo, le llaman el saludo alérgico, etcétera, es un pliegue que se forma en la nariz porque es muy típico que los alérgicos anden haciendo este gesto.
Entonces lo hacen tan repetitivamente que forman este pliegue, ¿no? Y con ese gesto. Entonces ese le llaman el saludo alérgico, porque hay el prurito nasal permanente y por la obstrucción pues, generalmente no se frotan así, sino hacen ese gesto de hacer así. Y recuerden ustedes que en la imagen de la rinoscopía anterior van a ver un cornete edematoso y a diferencia del edema de una rinosinusitis en que van a ver congestión, aquí van a ver la mucosa más bien pálida de un tono violáceo. Eso es lo típico de los procesos alérgicos, mucosa pálida y violácea en la mucosa nasal. Y en las conjuntivas puede haber pues esa inyección conjuntival grande que se ve en los riníticos alérgicos. Y en cuanto a los pólipos, miren esta masita blanquecina brillante que es la que caracteriza visualmente muy típica de los pólipos nasales. Cuando el pólipo ya ha crecido tanto, ya está cerca a las narinas, se torna así media rosada y ya pierde un poco lo amarillo por la exposición al aire, por lo ya expuesto que está. Entonces, solo con ver el pólipo ya hacemos el diagnóstico, pero solicitamos la tomografía básicamente para ver la extensión de los pólipos y poder planificar, pues, el acto quirúrgico, ¿no? Que voy a abrir seno etmoidal, derecho, izquierdo, ambos, seno maxilar, etc. Entonces, la tomografía, más que para diagnóstico, es para planear la cirugía y ver la extensión de los pólipos. Entonces, miren, recuerden ustedes, esta es la imagen típica de los pólipos, que muchas veces viéndolo ahí en la endoscopía, una cosa amarilla ahí dentro, podrían confundir ustedes con que es simplemente una secreción nasal, pero para eso pues está la palpación, ustedes lo palpan con un hisopito, lo limpian, para ver que si se trata de un pólipo o de mocos que están obstruyendo ahí la fosa nasal. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, chicos? Doctora, disculpen, me llamo Lista y justo se desconectó.